Hola, soy Alex Palomares y soy un apasionado del golf. Este es uno de los mejores momentos, cuando llegas al tee del 1. Es cuando empieza la partida y te olvidas absolutamente de todo, o por lo menos lo intentas. Aquí empieza un gran día. Empecé a practicarlo fuera, en Estados Unidos, en Miami. Boca Ratón, para ser más exactos. Me dieron una beca para jugar al tenis, estuve allí alrededor de 2 años. Una vez terminábamos los entrenamientos, una vez habíamos terminado la jornada laboral, por llamarlo así de alguna forma, pues siempre practicábamos, siempre tirábamos bolas, sobre todo. Pero realmente, un poquito más serio, ya empecé a jugar aquí en España. El tenis es un medio de vida, aparte que es otra de las pasiones de mi vida, pero sinceramente el golf no lo hago por obligación. Venir aquí por la mañana, poder jugar 18 hoyos, 6 horas tranquilo, sin móviles, sin preocupaciones, malos momentos evidentemente, malos golpes, pero bueno, es todo lo malo que me puedo llevar de aquí. Similitudes entre el tenis, tu profesión, y tu hobby, el golf. Hombre, yo creo que la principal es que es un deporte individual, lo cual te genera muchos momentos felices y también muchas frustraciones en un momento determinado. Ten en cuenta que eres tú el que juegas probablemente contra el campo en el tenis, en el golf siempre juegas contra el campo, y en el tenis el 90% de las cosas que vayas a hacer solamente dependen de ti. Los deportes individuales enganchan mucho por eso. Eres tú el que en el 90% de las ocasiones haces las cosas bien o las haces mal. Siempre juego o con mis amigos o con familiares, por lo tanto evidentemente son momentos muy distendidos y siempre hay tiempo para el cachondeo. Normalmente nos jugamos pues o comidas o bolas, y de vez en cuando, si no podemos ir a comer, pues lo materializamos con dinero, la verdad, para que no vamos a engañar. Pero si no podemos ir a comer o tomar cervezas, que son muy pocas veces. ¿Cómo se vive el golf en Estados Unidos? No es un deporte tan elitista, o sea, es mucho más accesible que aquí en España. Aquí en España es más complicado encontrar sitios con buenos precios, encontrar compañeros o amigos de tu entorno que puedan jugar. Allí el porcentaje de jugadores es muchísimo mayor al de aquí. Aquí en España lo que sí que he hecho mucho de menos en todas las disciplinas, tanto en el golf como en el tenis, es ver gente joven, niños. Voy a intentar a ver si la ponemos en green. Una de las cosas que molaría sacar también es el poder, ¿no?, reponer las chuletas que en los campos normalmente hacer. Y es un detalle hacia el campo. Seas amateur, los amateurs lo hacen poco, pero porque llevan caddy, que le hacen el trabajo, pero nosotros, una de las diferencias entre amateur y profesional, que te lo tienes que hacer todo. Siempre hay que reponerlas. Quedáis todos invitados al Club de Golf de Saler. Os invito a que disfrutéis de un gran día de golf en uno de los mejores campos, ya no solamente de España, sino de Europa.